nosotros ser iluminados por el Espíritu Santo para poder combatir esta pandemia. Para celebrar grandemente este sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama a Él, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, les invito a que junto conmigo participemos de la liturgia de la palabra. El libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan hablaban al pueblo y se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprehendieron y, como ya era tarde, lo encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, habían desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque es bueno, porque es
tu misericordia eterna. Digna la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digna los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo, el día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Líbranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Mil perdones. Sorry. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propia de la Pascua. Cordero sin pecado, que las ovejas salva. A Dios y a los culpables unió en nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que vida triunfante se levanta. Que ha visto por el camino María en la mañana a mi Señor gloriosa tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudar y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la misericordia humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos y junto al lago de Tiberíades. Se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció a la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red de tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba a tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron 2 brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor Jesús. Se acercó, tomó el pan, se lo dio también el pescado. Esta fue la tercera vez
que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy en la liturgia la palabra nos habla sobre ese Jesús que resucita de entre los muertos y del que los sumos sacerdotes, los saduceos y todos los jefes del pueblo pues se negaban a creer, se negaban en creer lo que ya estaba siendo evidente, que hasta los discípulos de Jesús comenzaban a hacer lo que Jesús estaba haciendo, lo que Jesús hacía antes de su crucifixión. Esto de seguro que le habrá dado a ellos un grande dolor de cabeza. Al preguntarle a Pedro y a Juan, ¿con qué poder o bajo qué nombre ustedes han hecho lo que hicieron con el hombre paralítico? Estaban absolutamente escandalizados, porque ya supuestamente la amenaza que tenían con Jesús se había acabado, porque Jesús había sido clavado en la cruz y todos lo vieron morir. Pero resulta que ahora los discípulos de Jesús comenzaron a hacer lo que Jesús hacía habitualmente. Esto de seguro les llenó de tanto temor, porque ya no tenían que lidiar con un solo hombre, a quien llamaban Jesús el Nazareno, sino que tenían que lidiar ahora con los discípulos de ese hombre, a quien ellos habían clavado en la cruz, al Mesías mismo. Y es por ello, queridos hermanos, que se formó tal rebulicio entre los encargados de la religión judía. Por tanto, queridos hermanos, nosotros tenemos que ver que Jesús viene a transformar la vida de todos, de propios y de extraños, porque Jesús transformó la vida de Pedro, Santiago, Juan, Bartolomé, Santiago menor, Santiago mayor, de todos los discípulos, de todos sus apóstoles, de todos los que le conocieron. Jesús pasó por la vida de cada uno de ellos transformándola en mejor. Pero también el Señor transforma la vida de los que ni siquiera habían escuchado hablar de Jesús. Porque la fe de Pedro y de Juan fue la que hizo que la gracia de Dios viniera sobre ellos y inundara la vida del hombre paralítico y éste pudiera andar. Queridos hermanos, dejemos que la gracia de Dios venga a nuestra vida, dejemos que la gracia de Dios actúe en nuestra persona para que nosotros podamos, agraciados por el Señor, seguir el camino de la santidad. En el Evangelio vemos la tercera aparición de Jesús. Esta tercera aparición es una aparición como todas milagrosa. La de Jesús, el Señor se aparece, sus amigos no lo reconocen. Y no lo reconocen porque Jesús es ya Jesús resucitado. Y no lo reconocen por lo lejos, no lo reconocen quizá por su apariencia, pero el Señor es el Señor. Y ellas le reconocen por su manera de hablar y por su manera de actuar. Como una persona a quien tú no conoces te dice a ti en tu labor, en la labor que tú siempre estás haciendo o de la cual tú eres un experto, como Pedro, como Santiago, como Juan, quienes eran expertos pescadores, quienes habían pasado toda la noche y no habían pescado nada, y estando a 100 metros, o sea, casi en la orilla de ahí de desembarcar del muelle, a una persona a quien tú no conoces, sino por pura intuición, por pura fe, el puro ardor de escuchar su palabra, le dice: oye, no lo hagas así, hazlo de esta manera. O sea, no has pescado nada en toda la noche, donde los peces en la noche no ven la red y por tanto son más susceptibles de caer en la red. En el día los peces se desvían, ven la red y se desvían, no caen. El Señor le dice: echen la red a la derecha del barco.
ellos quienes habían bregado toda la noche, eran expertos pescadores, pues tuvieron confianza, echaban la red a la derecha, a sabiendas de que era casi un imposible el poder tomar, aunque sea un solo pez, aunque sea pescar uno solo. Lo echaron y cogieron tal cantidad de peces que ese milagro pues hace que Juan le diga a Pedro: es el Señor. Quizás Pedro, con la emoción de haber pescado tanto, porque debe ser algo sumamente excitante que tú estés haciendo tu labor y que te esté saliendo tan bien como le estaba saliendo a Pedro en ese entonces, pues que no haya caído en cuenta de que era el Señor. Pero cuando Juan le dice: es el Señor, cae en cuenta y se lanza para encontrarse con el Dios suyo, con el Dios nuestro, con Jesús resucitado. Ojalá, queridos hermanos, nosotros al reconocer a Jesús podamos también dejar las cosas que estamos haciendo, aun cuando nos guste mucho, aun cuando estemos sumamente encantados con lo que estamos haciendo, hacer un stop e ir por el Señor, porque no hay nada mejor que estar cerca de Dios. Queridos hermanos, busquemos a Dios mientras se deje encontrar. Este tiempo en el que estamos confinados en nuestras casas es un tiempo propicio para que nosotros alimentemos nuestra espiritualidad. Busquemos a ese Dios que actúa en cada uno de nosotros para que nosotros podamos alcanzar en el Señor esa gracia de poder robustecer nuestra fe, nuestro espíritu y nuestra esperanza. Dios es bueno, queridos hermanos, Dios es bueno. Y el Señor está en los momentos más difíciles de nuestra vida, está junto a nosotros, está con nosotros y sufre contigo y conmigo. Por tanto, dejemos que el Señor venga a nuestra vida como lo esperamos, venga siempre y haga de nuestra vida la mejor vida posible. Que el Señor nos bendiga, nos colme de paz y de bien, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración de los fieles. Como una verdadera familia, nosotros pongamos en manos del Señor nuestras necesidades y digámosle al Señor nuestro Dios: Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, para que siga llevando con dignidad su trabajo petrino, llevando a Jesús a todos los hombres, y que continúe siguiendo esa fuerza de su ministerio, ejerciéndola con santidad. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, para que podamos seguir orando por las autoridades civiles, religiosas, para que nuestro Dios les conceda la gracia de poder seguir trabajando por la humanidad. De manera especial, en esta crisis mundial, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que sufren de algún tipo de enfermedad, de manera especial en estos días de COVID, para que nuestro Dios le conceda la gracia de poder ser fortalecido y poder ser restituido en su salud. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos por todos nosotros en este tiempo de Pascua, para que la revelación de Cristo resucitado conquiste nuestro corazón y podamos nosotros ser seguidores fieles de Él. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos por todos los que han fallecido, sobre todo a causa de esta enfermedad terrible, para que el Señor abra para ellos la puerta del paraíso. En compañía de sus ángeles en el cielo, roguemos al Señor. Padre, escúchanos.
Oramos hoy día, queridos hermanos, por el eterno descanso de Nick Casio Jr., para que Dios le conceda el descanso eterno a Nick Casio Jr. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos. Padre Celestial, nosotros nos acercamos con confianza. Escucha nuestras oraciones, pues nosotros confiamos en ti a través de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad, querida hermana, querido hermano, de acompañarme en la liturgia de la Eucaristía. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y te presentamos que será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y te presentamos, será para nosotros vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, pero más que nunca en este tiempo en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque eres el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en la que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias te bendijo, partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y danos de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francis, con nuestro obispo David, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Lourdes, Madre de Dios, San José su casto esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación y peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino los de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. En Cristo el Señor, dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita y borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Los invito, queridos hermanos, a que hagan junto conmigo la comunión espiritual. Digamos todos: Señor Jesucristo, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo recibirte sacramentalmente el día de hoy. Pero como no puedo hacerlo, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y uno todo a ti. No permitas que pueda abandonarte jamás. Amén.
Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que, una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, vamos a seguir orando por todas las personas víctimas de esta pandemia. Vamos a pedir al Señor nos siga fortaleciendo a cada uno de nosotros para poder seguir estando sanos y prudentes a la hora de salir. Dios es bueno, queridos hermanos. Dios es muy bueno, ¿sí? Sigamos unidos en la oración y en la constancia. Estos días he tenido varias dificultades para poder montar esta Eucaristía. El sonido ha estado pésimo. Me regalaron este nuevo micrófono, me lo mandó un hermano pero de la vida, un hermano del alma. Sí, gracias Alexis por este micrófono. Yo espero en Dios que funcione mejor que el que compré. De verdad, muy agradecido. Agradecido también por el joven Ardenis, que de Colombia ha estado súper pendiente de cómo ayudar. He tenido problemas con el teléfono, se llenó la memoria, tuve que borrar un montón de cosas, todas las fotos, todos los videos, para ver si puedo seguir estando conectados con ustedes, porque de veras les extrañamos. He hablado con varios sacerdotes y todos estamos extrañándolos a todos ustedes, de veras. Sin ustedes esto se hace mucho más duro y más difícil, ¿sí? El camino de esta cuarentena se hace difícil sin la compañía de ustedes. Nuestro sacerdocio, pues tenemos que llevarlo con muchísima más entrega y más fuerza, porque sin ustedes, de veras, nada es igual. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,